Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Mi Dios es el Dios de lo imposible, es el gran yo soy, eterno el Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos y sana el alma herida, nuestros corazones llenos de amor. Quien da vista a ciegos y a sordos hace oír y tranquiliza la tempestad. Anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, paralíticos y cojos hace andar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Él fue ayer, es hoy, por siempre. Él es Rey. Mi Dios es el Dios de lo imposible, y Él hará lo imposible hoy por ti. Mi Dios hará lo imposible hoy por ti. Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos, Señor. Que los ángeles estén con nosotros y su Espíritu nos guíe. Que su gracia nos asista.
que todo cuanto hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre. En esta hora, Padre Celestial, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos y capacítenos, Señor, con su Espíritu. Prepárenos para recibir su verdad. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta serie titulada La familia en Cristo, vamos a trabajar en una manera muy especial con lo que se conoce como el Evangelio según Isaías. Cuando usted lee el libro de Isaías, descubre al Padre Celestial describiendo y definiendo el Evangelio. Y junto con el Padre Celestial, en estos 4 cantos, descubre la participación del Mesías. Es, como decíamos en el tema anterior, el eje, el centro, el núcleo de lo que se conoce como la ciencia de la salvación. Es importante, es imprescindible, es de vida o muerte entender y comprender las palabras de Jesús. Por ejemplo, en San Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Son las palabras de Jesús. Él está diciendo que la Biblia da testimonio de Él. Y está diciendo que ese testimonio que la Biblia da acerca de Jesús produce la vida eterna. Cuando usted sigue leyendo y va al Evangelio según San Lucas, al capítulo 24, versículo 44, Jesús dice: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso constituye el Antiguo Testamento. Usted sabe que cuando Cristo viene no existe el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. El Señor está diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, llega al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, donde Cristo dice: y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia nos presenta al Padre, la Biblia nos presenta a Jesucristo. El Padre se da a conocer y Jesús se da a conocer. Y eso significa salvación y vida eterna. Usted no puede jugar con su salvación. Usted no puede jugar con la vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 en adelante, oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo número 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y dice el versículo número 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De manera que lo que estamos haciendo es trascendente, va más allá de los límites. Conocer a Jesús significa conocer la vida eterna. Conocer a Jesús significa conocer lo que Dios ha provisto para nuestra vida eterna. Es de vida o muerte entender esto. Por eso es tan importante el Evangelio según Isaías. En Isaías capítulo 42 hablamos del versículo número 1, donde dice el Señor: he aquí mi siervo. Y dice también: yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Y dice: él traerá justicia a las naciones. En el capítulo 42, versículo 3, mire lo que dice Isaías: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. En el versículo 1, Él traerá justicia a las naciones. En el versículo 3, por medio de la verdad traerá justicia. En el versículo 4, no se cansará ni desmayará
hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, justicia. ¿Por qué repite tanto la palabra justicia? ¿Cuál es el valor de esta palabra justicia? Y dentro de esos 4 cantos, en el número 4, en el capítulo 53, mire usted lo que ocurre. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahora añade: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerde que estamos trabajando y partiendo de Génesis capítulo 3, versículo 15. La mujer y la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer hieren el talón a la simiente de la serpiente, hieren el talón a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer le aplasta la cabeza. La simiente de la mujer viene a traer justicia. La paga del pecado es la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice claramente que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios pagó el precio del pecado para tener derecho a darnos vida eterna, a darnos salvación. Y ese pago se hizo con la persona de Cristo Jesús. De allí tan importante, tan imprescindible conocer a Jesús, entender a Jesús, aprender más de Jesús. Le recomiendo que lea estos 4 libros. Número 1, El deseado de todas las gentes. Número 2, Palabras de vida del Gran Maestro. Número 3, El camino a Cristo. Número 4, El discurso maestro de Jesucristo. Estos libros puede copiarlo gratis en la internet, pero los 4 hablan de Jesucristo. Sigamos viendo cómo Isaías nos ayuda a entender esto y cómo Dios habla a través del profeta Isaías. Dice el versículo 11 del capítulo 53 de Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y dice: y llevará las iniquidades de ellos. Y el versículo 12 termina diciendo: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando usted va al libro de Génesis y estudia el capítulo número 3, en el versículo 15, Dios pone muy en claro que la simiente de la mujer tomaría para sí el pecado. La simiente de la mujer sería responsable del pecado. Pero mire qué interesante cuando usted lee el versículo 21. Dice el versículo 21 de Génesis capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y dice, y los vistió. Dios vistió a Adán y Eva. ¿Qué significa que los vistió? La Biblia repite una y otra vez que Dios cargó sobre Cristo nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo número 6, versículo 11, versículo 12. ¿Qué significa esto? ¿Qué valor tiene esto con relación a la justicia? Mire, por favor, cuán importante es lo que tenemos que estudiar. Cuando Dios le dijo a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos, le dijo que los bañara. Y después que le pusiera la ropa y que entonces los ungiera con aceite. Dios le dijo a Moisés que consagrara, que apartara para un servicio sagrado a Aarón y a sus hijos. Los detalles los encuentra en Levítico capítulo 8, versículo 1 al 3, versículo 6 y versículo 7 al 9. Y hay un detalle interesante, dice el versículo número 2, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras. Y añade,
el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. En el versículo 6 dice que a Moisés los lavó con agua. En el versículo 7 dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Cuando usted mira la ceremonia, usted ve que es una ceremonia de consagración. Cuando Adán y Eva aceptan el plan de Dios, que la simiente de la mujer pague el precio del pecado, entonces estuvieron de acuerdo en que Dios los vistiera y los vistió con pieles, un símbolo del Cordero, un símbolo de Cristo Jesús. En el libro de Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, aparece una frase muy interesante. Dice el versículo 5, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso». Y ahora dice, «Y hará juicio y justicia en la tierra». Versículo 6, «En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado». Y añade, «Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra». Es muy importante entender esto de la justicia porque nos beneficia a nosotros y nos aclara hasta dónde Dios estuvo dispuesto a llegar para proveernos una justicia que nosotros no podemos producir. Jeremías capítulo 33, versículo 14 en adelante. Mira lo que dice la Biblia. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá». Y añade ahora, «En aquellos días y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra». Y añade ahora lo que decía en el capítulo 23. «En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y y se le llamará Jehová, justicia nuestra». Dios es un juez justo y tiene que poner las cosas como tienen que ir y hay que pagar el precio que hay que pagar. La paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir, pero no puede morir un ángel ni un cualquiera. Así que la paga del pecado tiene que hacerla una persona que sea digna de pagar ese precio. Y allí es donde entra nuestro Señor Jesús. Aquí es donde entra la grandeza y la belleza del Padre Celestial, del Señor Jesús y la obra del Espíritu Santo. Necesitamos conectar nuestra mente con la Biblia para que la Biblia reprograme nuestra mente y entendamos las cosas espirituales, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Necesitamos bombardear nuestra cabeza con la Biblia para que la Biblia forme en nosotros la mente de Cristo, para que la Biblia despierte en nosotros esas facultades que por el desuso se están muriendo. La falta de lectura de la Biblia, la falta de oración, la falta de estudio profundo de la Biblia, la falta de la meditación en la palabra, la falta de llenarnos de la Biblia ha hecho que nuestra mente se ponga extraña, se ponga obtusa con las cosas de este mundo. Queremos analizar con una mente carnal las cosas espirituales y eso es una locura. Por eso te bombardeo de la palabra de Dios y la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo usted puede filtrar las cosas espirituales con una mente carnal? Eso es una locura. Por eso se dice que el evangelio es locura. Se habla de la locura de Dios. Mire qué interesante se pone esto en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Oye, qué cuadro más hermoso. Cómo se pinta un hecho que nos ilustra todo lo que tenemos que decir. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, «Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle». Recuerde que este es el sumo sacerdote Josué, representa al pueblo. Versículo 2, «Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda». Y pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y oiga lo que viene ahora. «Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo,
quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de justicia. Te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando una persona es perdonada, cuando una persona es recibida, cuando una persona es aceptada por Dios, Dios lo cubre con su manto de justicia. De allí la importancia de todo lo que tenemos que ver. Ponga cuidado, por favor. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Juan bautizó al Señor Jesús. Que cumplamos toda justicia. Cumplamos. Cristo vino a la tierra para cumplir toda justicia. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo el Señor Jesús. En San Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo producir una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Cómo puedo producir una justicia mayor? La única salida para usted y para mí es Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia. Cristo es Jehová, justicia nuestra. Nuestra solución está en Cristo Jesús. Hay una parábola interesante en San Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante, que nos ilustra este punto. Llama la atención, dice el versículo número 1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y él sigue contando que mandó a los invitados y nadie quiso venir. Y dice el versículo número 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Invitaron a todo el mundo y vino todo el mundo. Sin embargo, versículo número 11, dice, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Es bueno saber que en esos tiempos, cuando se le invitaba a la boda a una persona, se le daba el traje. ¿Qué pasó con este que vino a la boda y no se puso el traje? Dice el versículo 12, y le dijo, amigo, Hetairos, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La pregunta es, ¿le invitaron a la boda? Sí. ¿Le enviaron el traje? Sí. ¿Por qué no se lo puso? La salvación no es como usted crea, como usted piensa. Simeón dice, levantando al Señor Jesús, le da gracias. Dice, hoy han visto mis ojos tu salvación. En el capítulo número 19, capítulo 18 del libro de San Lucas, cuando están en la casa de Zaqueo, versículo 9 y 10, el Señor Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación es Jesús. La vida eterna es Jesús. La solución es Jesús. No es como usted piense, como usted crea, es como dice Jesús. Es como establece la Biblia. Y si usted no sabe cómo establece la Biblia, le recomiendo, por favor, estudie la palabra de Dios y haga como la Biblia dice, no como a usted se le ocurra. ¿Cuánta gente está caminando y transitando por la vida religiosa y esperarán hasta el último día cuando Cristo venga y entonces Cristo lo ponga a un lado? ¿Y qué pasará en ese momento? Jesús dijo, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo le protestaré, apartados de mí, malditos, no les conozco. Asegúrese, amigo, amiga, hermano, hermana, asegúrese, por favor, que usted entiende, comprende, conoce a Cristo y entiende cómo que funciona este asunto de la salvación. Eso es de vida o muerte. No sea que Cristo venga y usted crea que está vestido de boda y de repente se da cuenta que usted no se puso el traje. San Lucas capítulo 15, versículo 21 al 24. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo, el hijo perdido? En esa parábola de 3 historias de San Lucas capítulo 15 se habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo que está lejos de la casa, que gastó el dinero, que vivió como le dio la gana, que ahora está cuidando cerdo, que está pasando hambre, dice el versículo 17 del capítulo 15, y volviendo en sí. Cuando decide regresar a la casa, hay un incidente hermoso y precioso. Cómo Dios actúa cuando los hijos vuelven a la casa. Dice el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice ahora la palabra de Dios, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando usted lee toda la historia, se encuentra que aún estaba distante el muchacho y el papá lo vio, el papá corrió, lo abrazó y lo besó. Y cuando el muchacho dio su pequeño discurso, el padre lo escuchó por educación, pero de una vez hizo una fiesta. Me gusta la frase cuando el papá dice, sacad el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? La justicia de Dios. Sacad el mejor vestido y vestidle. Pónganle la vestimenta otra vez, lávenlo, bañen ese muchacho y pónganle la justicia mía. Recíbanlo en la casa otra vez como que nada ha pasado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta cómo Pablo teológicamente nos explica este asunto. Ponga cuidado ahora porque veremos a Pablo haciendo teología con este asunto de la justicia, este asunto de la vestimenta, este asunto de declararnos justos. Ponga cuidado, por favor. En el capítulo 3, versículo 21 en adelante del libro de Romanos, el apóstol Pablo explica esto. Recuerde, en el libro de Romanos encontramos en el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21, toda la sección que se conoce como el asique de la justificación. Justificación significa declarar justo. Todo el libro de Romanos nos habla de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué dice Pablo? Capítulo 2, versículo 21. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y añade, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y añade, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos está poniendo bien en claro que la salvación está centrada en Jesucristo y que recibimos la justicia de Dios a través de Cristo. Dice Pablo, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y añade, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ponga cuidado. Pablo menciona 3 palabras aquí que son interesantes. Dice Pablo justificados, dice Pablo la redención y dice Pablo propiciación. Cuando usted acepta a Cristo Jesús, su aceptación de Cristo está aceptando la justicia de Dios. Usted está libre en el tribunal, está libre del mercado de esclavo y está libre en el templo. 3 lugares donde usted está libre y justificado y declarado delante de Dios, declarado justo.
justificado, el tribunal. Número 2, la redención. Cristo le compró con su sangre. Y número 3, propiciación. Cristo muere y aplaca la ira de Dios contra el pecado. Cuando usted está en Cristo, cuando recibe a Cristo, cuando pertenece a Cristo, usted recibe la justicia de Dios que se manifiesta a través de Cristo. Usted necesita entender estas cosas. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. Es cuestión de comprender y entender la base bíblica, la base teológica de lo que usted ha dicho que cree. Por eso es tan importante conocer los principios de la salvación y aterrizarlo en la experiencia cotidiana. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pero ¿cómo usted va a nacer de nuevo si no entiende la Biblia ni la comprende? Cuando usted lee el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, aquella escena de sellamiento, es bueno entender y comprender que el sello que Dios nos pone, el sello de la ley es el sábado. Es el sello de la ley que dice quién es el creador, quién es el dueño, etc. Pero en la experiencia cristiana, usted cuando lee el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13-14, Efesios capítulo 5, versículo 30, descubre que el sello en la experiencia de la salvación es el Espíritu Santo, es la garantía. Y en el proceso de sellamiento hay dos cosas que son fundamentales. Número 1, el sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Pero si usted no está aprendiendo, si no está conociendo, si no entiende, si no estudia la ciencia de la salvación, la revelación de Jesucristo, la revelación de la sabiduría oculta, la revelación de la ciencia de Dios, del misterio de Dios, si usted no está estudiando eso, mi pregunta, ¿cómo que lo van a sellar si usted no sabe? Afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente. Hay una cita hermosa en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, que da esta declaración que estoy diciendo. La justicia, amigo, amiga, hermano, hermana, es un asunto de vida o muerte. Tome tiempo en estos días para aprender, para conocer. Reciba la información, la formación y la transformación. Usted no será transformado si usted no conoce. De allí la importancia de estos estudios. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto serio. Necesitamos entender lo que Pablo está tratando de decirnos. Necesitamos comprender hasta dónde Pablo quiere llegar con nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios manifiesta su justicia a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús resuelve el problema del pecado. Dios entonces ahora es el que justo y el que justifica, el que declara justo a través de Cristo. Entonces el cielo y la tierra se reconcilian. Cristo es esa escalera, San Juan capítulo 1, versículo 51, que Jacob vio, dice el Señor Jesús, y ahora verán a los ángeles que suben y bajan del cielo sobre el Hijo del Hombre. Cristo es la escalera que nos une con el cielo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro todo. ¿Cómo usted puede estar tan tranquilo en la iglesia si no conoce a Cristo? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Pablo sigue explicando. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y ahora dice Pablo, luego, por la fe invalidamos la ley. Y responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es? ¿Cómo identificamos el pecado? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Si Dios iba a pasar por alto el pecado, entonces Cristo no tenía que morir. Pero la paga del pecado es la muerte. Por tal razón, Cristo paga el precio del pecado. Cristo confirma el cumplimiento de la ley. Guardamos la ley no para salvarnos. Guardamos la ley porque amamos a quien nos dio la salvación. Es una relación de amor. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es de vida o muerte entenderlo y comprenderlo. Y mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4. Dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Y él responde, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y sigue explicando el apóstol Pablo, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y Pablo pregunta, ¿cómo? Pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Usted nunca se gana la salvación. La salvación siempre será un regalo de Dios. Usted obedece a Dios porque le dio la salvación, porque usted ahora ama a Dios porque Dios le amó primero. Usted obedece a Dios no para salvarse, sino porque Dios le dio la salvación. Dice el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Llama la atención, hay un versículo que me encanta en el libro de Génesis, Génesis capítulo 15, versículo número 6. Es una cita hermosa. Génesis capítulo 15, versículo número 6. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Recuerde, todo parte de Dios y todo vuelve a Dios. Génesis capítulo 15, versículo número 6. Dice el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ha creído usted a Dios? ¿Le ha creído usted a Dios? Yo no estoy preguntándole que si usted cree en Dios. Le estoy preguntando que si usted le cree a Dios. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Es una relación religiosa o es una relación personal? ¿Es una relación religiosa o es una relación cristiana? ¿Cuál es la diferencia? Cristianismo significa que conoce y ama a Cristo. Religión significa que usted acepta un grupo de doctrinas X o Y. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted lo conoce y lo ama, usted guardará y cumplirá todo lo que Cristo le pida, toda la doctrina que Cristo le presente. Usted hará como Cristo indique, por amor, por agradecimiento, por consecuencia del amor que Él le dio. Y usted entonces guardará la ley, obedecerá feliz, feliz,
porque estará haciendo lo que le agrada a su Señor que le compró y le salvó. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, le amo, entonces, querido, guarda mis mandamientos. Alabado sea el nombre de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6 del capítulo 5 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora añade, porque si siendo enemigos, versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todo se centra en la persona y la obra de Cristo Jesús. Todo se centra en lo que Cristo ha hecho y puede hacer en beneficio nuestro. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Número 1, que el eje de todo esto es Cristo, que todo gira en torno a Cristo, que la solución es Cristo, que lo que Cristo, Jesucristo. Y si es verdad que usted conoce y ama a Cristo, usted será obediente. Y por amor a Cristo usted obedecerá. Si es verdad que usted está vestido con el manto de la justicia de Cristo, en usted se verá la regeneración, se verá el arrepentimiento, se verá la conversión, se verá el nuevo nacimiento y se verá que usted ha nacido de nuevo. Cristo dijo, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no hace de agua y del Espíritu no entrará. No entrará. Si es verdad que usted tiene encima de usted el manto de la justicia de Cristo, entonces usted tiene que ser otra persona. Tiene que ser una nueva persona. Pablo intenta explicarnos este asunto de la justicia. En el capítulo 6, mire lo que dice. Versículo 3, dice Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y añade en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, ¿por qué? Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo está haciendo un fuerte énfasis en el bautismo y explicando lo que significa legalmente el bautismo. No me diga a mí que usted es como le da la gana de ser si usted ya fue bautizado. ¿Pero qué pasó? ¿No fue usted sepultado con Cristo debajo del agua? ¿No murió al hombre viejo, el hombre pasado? ¿No empezó una vida nueva? Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sigue diciendo Pablo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo número 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y dice Pablo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y añade, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora dice,
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo está diciendo, si es verdad que te bautizaste, si es verdad que aceptaste a Cristo, si es verdad que públicamente anunciaste tu entrega al Señor, entonces tú fuiste sepultado con Cristo y vuelto a una vida nueva. La gente necesita ver en ti ese hombre nuevo, porque ese hombre viejo fue sepultado con Cristo. Dice Pablo en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pregunta él. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él responde, en ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado para muerte o obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y añade Pablo, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Yo digo, alabados el nombre de Dios. Por muchos tiempos se atacó, se maltrató, se criticó, se denunció la ley de Dios en el mundo religioso. Y esto se dio una dañada tan grande, compadre, que ahora tuvieron que comenzar de nuevo a levantar los 10 mandamientos y trabajo sobre los 10 mandamientos. ¿Pero qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Versículo 19. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es para muerte. Mas, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, dice Pablo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, dígame todo esto con una sola frase, que tú necesitas entregarte a Cristo Jesús. Y cuando te entrega a Cristo Jesús, Él te lava con su sangre preciosa. Te viste con su propia persona. La justicia de Dios es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que produce en nosotros creer como hacer por su buena voluntad. Sin mí nada podéis hacer. Necesitamos imperiosamente entregarnos a Cristo. Pablo sigue explicando en sus palabras lo que estamos tratando de presentar con relación al valor de la justicia. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo añade, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, la Biblia es un manantial, amigo, la Biblia es una belleza. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo mató el pecado en su propio cuerpo. Y ahora cuando usted y yo nos bautizamos, entonces aceptamos la muerte de Cristo. Somos sepultados con Cristo y cuando salimos del agua es un símbolo de la resurrección. Comenzamos una vida nueva en Cristo.
para la gloria de Cristo. Ahora somos siervos, esclavos de Cristo. Ahora somos propiedad de Cristo. Ya no somos propiedad nuestra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos alegatos de yo soy como soy, esos alegatos de querer siempre ganar la discusión, esos alegatos de endiosar el yo, esos alegatos nos dicen que la persona no ha nacido de nuevo. ¿Cómo estás luchando por tu viejo hombre? El Señor Jesús dijo en el libro de San Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, niéguese a sí mismo. Rehúsa asociarte con lo malo que sabe que tiene en ti mismo. Nadie ignora su realidad y su situación delante de Dios. Esa peleadera por ganar, esa peleadera por ser el primero, ¿qué relajo es ese? Cuando una persona ha nacido de nuevo, muestra y presenta los perfiles de Cristo, porque está cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Y cuando Dios lo mira, no ve a la persona, ve a Cristo, porque está cubierto con la persona de Cristo, que es la justicia de Dios. Necesitamos entender estas cosas. Es de vida o muerte entender esto. Aprovechemos estos días para estudiar más acerca de Cristo, para conocer mejor a Cristo, para entender mejor a Cristo. Es de vida o muerte, es de vida o muerte. No juegue lotería con la salvación. La salvación no es una lotería, es una persona, se llama Cristo. Pero si usted no lo conoce, dice el apóstol Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y sigue diciendo Pablo, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, dice el apóstol Pablo, vivificará también a vuestra vida, a vuestros corazones, los vivificará a ustedes, no de una manera o de otra, no. Los vivificará completamente, los volverá a la vida, le dará vida, hará un cambio, una transformación en usted. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y la obra del Espíritu Santo también es, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, transformarnos de gloria en gloria como a su imagen, y añade, por el Espíritu. Dios quiere revelar en nosotros a su Hijo Jesucristo. Dios quiere presentar en nosotros a Cristo. Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros lo que el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Así que dice en el versículo 12, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Pablo termina con una nota bien interesante. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en error, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es de vida o muerte entender esto de la justicia. Es de vida o muerte entender Cristo, justicia nuestra. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice, y esto, conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y dice él, sino vestíos del Señor Jesucristo y no os proveáis para los deseos de la carne. Está diciendo, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decirnos Pablo cuando dice, vístanse del Señor Jesucristo? ¿Cómo me visto de Jesucristo? Y me gusta que él mismo lo responde. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió. En Zacarías capítulo 3, cuando el sumo sacerdote Josué se presenta con la ropa sucia y el ángel da la orden, reprende al diablo y entonces da la orden, quítenle esa ropa sucia y vístanle con ropas de gala. Cuando el hijo pródigo llega a la casa, el papá da la orden, quítenle esa ropa sucia y vístanlo con ropa de gala. ¿Qué representa esa ropa de gala? La justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Y cuándo y cómo recibo esa justicia de Dios que es Cristo Jesús? Pablo dice, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 30 de junio 1979, sábado 5:30 de la tarde, iglesia de Gascue, Pastor Abraham Hidalgo. Ese día de mi vida tan especial y siempre recordado, me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me bautizaron y ese día mi nombre se registró en el libro de la vida. Y ese día me vistieron con la belleza y el manto y la justicia de Cristo Jesús, con la persona de Jesús. Ya han pasado muchos años. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Espero en Dios que aunque no te conozca en esta tierra, conocerte allá arriba y verte con tu ropa blanca, tu palma en la mano y decir, pastor, aquí estoy por la gracia de Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios, de la gran tribulación. Por esto dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Qué bueno, qué grande, qué glorioso es Dios que nos dio Jesús. No hay palabras, no hay forma, no hay manera de explicar lo grande, lo maravilloso, lo hermoso que es Jesús. El valor que tiene para nosotros y para todo el universo. El Padre nos dio todo en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios quedó en bancarrota. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios pierde todo lo que tiene. Dios lo dio todo en Cristo Jesús. Por eso no me canso de repetir una y otra y otra y otra y otra vez en todos mis sermones, en todos los lugares que vamos, donde quiera, no me importa. Siempre repito Romanos 8:32.
el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios nos dio todo en Cristo Jesús. Quedó en bancarrota. Lo perdió todo en Cristo. Depositó todo lo que tenía en Cristo. Y eso es lo que me pone a pensar. ¿Cómo es que Dios me puede amar tanto? Pero ¿cómo es que Dios me puede amar tanto? Que me lo dio todo en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, y no me canso de repetir esta cita también, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Querido, querida, amigo, amiga, hermano, hermana, estudie más la Biblia, lea más la Biblia. Por favor, consígase esos 4 libros. No tiene ni que comprarlo, no tiene ni que comprarlo. Vaya al internet y ponga los títulos y ponga la palabra PDF y cópielo. Y si alguien le pelea, échenle la culpa al pastor. Mire, número 1, el deseado de todas las gentes. Después de la Biblia, es el libro que más he amado en mi vida. El deseado de todas las gentes. Número 2. Palabras de vida del gran maestro. Número 3, el camino a Cristo. Y número 4, el discurso maestro de Jesucristo. Consiga esos 4 libros, léalos, escríbalos. Si puede, cómprelos y subráyelo. Esos 4 libros le van a iluminar su mente, le van a hacer entender. Esos 4 libros van a presentar ese Cristo maravilloso de la Biblia. Alguien dijo que el deseado de todas las gentes es o la mejor o una de las mejores biografías que se han escrito acerca de Cristo Jesús. Léalo, por favor. Léalo. Dice el versículo 16 y 17, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sí, con la gracia y la bendición de Dios en esta semana, seguiremos trabajando con el título La familia en Cristo, pero haremos un estudio serio de esos 4 cantos que están en el libro de Isaías, Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo número 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13 a Isaías 53, versículo número 12. Vamos a trabajar con ese rango, con esos capítulos del libro de Isaías, pero para presentar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios en Cristo. Cómo Dios describe, explica el Evangelio en la persona de Cristo. Y cómo esto nos beneficia a nosotros. Y miraremos cómo Pablo habla, como Pablo dice, explicando lo que Dios había dicho en el libro de Isaías. Terminemos esta presentación con una pregunta interesante. Querido, querida, ¿aceptas que Cristo te vista con su manto de justicia? ¿Quiere prepararte a través del estudio de la Biblia para recibir el santo bautismo como manda la palabra de Dios? Hoy puedes comenzar a estudiar la palabra de Dios. Comienza y ve a la página lavozdelconsolador.org o ve al canal de YouTube La Voz del Consolador Oficial y empieza allí a estudiar la Biblia. O escríbenos y entonces buscamos la manera de ponerte en contacto con algún pastor que tengas cercano para que te den el seguimiento de las doctrinas bíblicas. No te detengas, estudia, no te detengas, aprende. Hay 2 libros más que me gustaría recomendarte para estudiar las doctrinas bíblicas. Número 1, Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y hay otro libro hermoso que salió recientemente con el nombre del pastor Mark Finley, escrito por el pastor Mark Finley. El libro se llama Lo que la Biblia dice.
lo que la Biblia dice. Si quiere aprender la doctrina de la Biblia, ahí tiene estos 2 libros. Y no sé si aparecerán en la internet, pero pienso que las hermosas enseñanzas de la Biblia sí aparecen. Y aquí terminemos entonces. Nuevamente te pregunto, ¿quieres ser una oveja del rebaño de Jesús? ¿Quiere que el Señor Jesús te vista con su manto de justicia? ¿Quiere decirle sí a Dios para que Cristo tome tus pecados y los clave en la cruz y la sangre de Cristo te limpie de todo pecado? ¿Quiere comenzar de nuevo como el hijo pródigo que regresó a la casa y que el padre corra y te abrace, te bese y haga fiesta porque mi hijo era muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado? ¿Quieres tú que el Señor te encuentre de nuevo? Y quiero que este tiempo que estamos en la casa, aprovecharlo para estudiar, aprender y conocer. Recuerda que el sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritual. Pero si no estudia, ¿qué afianzamiento va a tener, querido? Si dices sí conmigo a entregarte a Cristo en esta hora, levanta tu mano y oremos a Dios. Padre Santo, Padre amado, gracias por darnos a Cristo, quien es justicia nuestra. Gracias por pagar a través de Cristo el precio de nuestro pecado. Gracias por colocar a Cristo, oh Dios, en un lugar preferencial para que alcancemos salvación y vida eterna. Gracias por darnos a Cristo. Hoy, Señor, le damos la mente, la voluntad, la conciencia, le entregamos nuestra vida. Hoy aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy nos rendimos a Él. Hoy queremos, Dios, que el Santo Espíritu venga y nos inspire para amar la Biblia, amar la oración, amar la comunión con usted. Venga, Dios, en el Santo Espíritu y reprograme nuestra mente, llenándola con su palabra bendita. Nos entregamos en su mano santa, Dios, le aceptamos completamente, le entregamos todo nuestro ser y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.